Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la agenda del gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer a los enemigos de las democracias, apoyando a grupos irregulares, luego de que la revista Semana de Colombia publicara fotografías junto a un reportaje en el que denuncia que un grupo de jefes disidentes de las FARC se esconden en Venezuela, desde donde, según el texto, operan rutas del narcotráfico y planean acciones terroristas contra Colombia. Maduro aseguró que el propósito de la publicación es tapar supuestos planes del gobierno de Iván Duque para atacar a Venezuela. Falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo, al servicio del Palacio de Nariño. Consultado por La Voz de América, Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la publicación ratifica denuncias presentadas por diversas instancias y organizaciones, entre ellas la que él preside. Por otra parte, destacó que el fin de semana hubo enfrentamientos entre disidentes de la disidencia de las FARC y el ejército venezolano en el estado Amazonas, al sur del país. Son el resultado de pugnas internas que hay entre estas organizaciones que llevan a generar por parte de los cabecillas órdenes a las Fuerzas Armadas para que sean de otra forma atacados. Es decir, quien no entra en el redil de las decisiones de Pablito del ELN, de Iván Márquez de la FARC, de Jesús Santrich, de Romaña y del Paisa, entran en un proceso de subordinación, de indisciplina. En 2019, un grupo de ex cabecillas de las FARC anunció que volverían a las armas luego de acusar al gobierno de Duque de no garantizar sus derechos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Navita Biggins, vocera del Departamento de Estado en Español, nos acompaña en La Voz de América. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por la oportunidad. Namita, Estados Unidos anunció su reintegración a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La pregunta es cómo Washington planea lidiar con que dos de los países a los que acusa de violaciones de derechos humanos, Venezuela y Cuba, van a estar a la misma mesa que va a estar Estados Unidos. Pues ampliamos el plano un poco, Jorge. Quiero empezar con los comentarios del presidente Biden, quien dijo que los Estados Unidos ha vuelto al escenario mundial y que la diplomacia va a ser un enfoque central en nuestra política exterior. Entonces, sí, tienes razón. Acabamos hoy mismo de anunciar que vamos a participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en este momento en estatus de observador. Y lo que cree este gobierno actual es que tenemos que participar, tenemos que interactuar con nuestros aliados y socios para que haya cambios positivos. Que no logramos nada después de salir de este consejo. Entonces, es mejor participar. También dijo el presidente Biden que Estados Unidos va a liderar no solamente con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Entonces, el gobierno actual ya ha tomado varias medidas y acciones para reincorporarnos en el escenario mundial. Estamos participando de nuevo en el Acuerdo Climático de París, por ejemplo. Estamos participando de nuevo en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el anuncio de hoy es otro ejemplo de Estados Unidos participando en el escenario mundial. Cuando menciona que Estados Unidos busca tener conversaciones, ¿eso implica tener conversaciones en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con Cuba o Venezuela, o más bien empujar para que estos países no formen parte de esta comisión? Pues como ya hemos dicho, especialmente relacionado a Venezuela, no vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados. Este gobierno está revisando varias acciones que tomó el gobierno anterior que tiene que ver con, por ejemplo, designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Pero lo que sí está claro es que vamos a enfocarnos en los derechos humanos. Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba
vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas. Usted mencionaba el discurso del presidente Biden, el primer discurso sobre política exterior. Sin embargo, la gran ausente fue Latinoamérica en ese primer discurso y algunos lo han interpretado como que la región no es una prioridad para esta administración. ¿Cómo responde a eso? Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que tienen que ver con esta región. Pues creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el tema migratorio o la migración irregular es sumamente importante para esta región. Entonces, el gobierno actual ya ha tomado varias medidas para crear un sistema inmigratorio que sea seguro, ordenado y humano. También este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Por qué? Porque creemos que hay mejores maneras de trabajar con estos gobiernos, con nuestros vecinos, para abordar este tema de migración. Con respecto a Venezuela, Namita, se ha dicho que se están revisando las sanciones que se han impuesto desde la administración anterior al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuáles son esas medidas que están considerando levantar? Pues no lo diría así. Lo que sí diría es que este gobierno tiene unos principios que tienen que ver con el tema de Venezuela. Uno es designar a Venezuela como o para el estatus temporal, estatus de protección temporal. Segundo, vamos a tratar el tema de la crisis humanitaria con nuestros socios internacionales. Tercero, vamos a continuar actuando contra el régimen y sus colaboradores que se han involucrado en corrupción y en violaciones de derechos humanos. Y también vamos a trabajar con nuestros socios y aliados para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela. Entonces, así vamos a seguir con la política hacia Venezuela. ¿Considera esta administración de Joe Biden que las sanciones económicas que se impusieron durante la administración de Trump afectan a los venezolanos directamente? No, nuestras sanciones tienen que ver con el régimen directamente, el régimen de Maduro y sus colaboradores, para que haya un cambio en sus acciones, para que no roben o no sigan robando los recursos que pertenecen verdaderamente al pueblo de Venezuela. Los problemas económicos empezaron en Venezuela como en el año 2010, muchos años antes de que empezara las sanciones estadounidenses. ¿Bajo qué argumento el gobierno de Estados Unidos y esta administración de Biden sigue apoyando a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Sí, este gobierno sigue reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y reconocemos que la Asamblea Nacional, elegida en 2015, es la única institución democráticamente elegida que todavía existe en Venezuela. Sin embargo, Namita, hay una ruptura en la oposición en Venezuela. Juan Guaidó no es el único líder, según varios líderes opositores en Venezuela. Esta administración también tiene pensado incluir a otros líderes opositores que quizás no apoyan a Juan Guaidó en la estrategia de Estados Unidos para lograr los cambios democráticos que ustedes plantean. Pues vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino y vamos a trabajar con socios y aliados en la comunidad internacional, como por ejemplo los aliados europeos, el Grupo de Lima en esta región, con la OEA, para tener progreso en este tema de recuperar la democracia en Venezuela. Entonces, haciendo seguimiento a mi pregunta, Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero no tiene pensado traer a otros líderes de la oposición a la mesa a dialogar sobre la estrategia. Pues siempre estamos conversando con varios miembros de la oposición y pues ya sabe que tenemos embajador Jimmy Story en la oficina que trata de Venezuela. Entonces siempre estamos hablando y conversando,
pero vamos a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino. Y finalmente, sobre estos acuerdos de asilo que usted también mencionaba con Centroamérica, ¿cuáles son los programas o el plan que tiene esta administración para implementar en el lugar de estos acuerdos de asilo que estaban con el Triángulo Norte? Pues el presidente ya ha tomado varias acciones para empezar este trabajo, es decir, él ha formado un grupo especial para enfocarse en la reunificación de las familias. Vamos a formular una estrategia para abordar la migración y las causas de la migración irregular. Entonces vamos a trabajar no solamente con los gobiernos, sino también las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, para analizar y atacar a las causas de la migración. Vamos a enfocarnos en el tema de corrupción, por ejemplo, en el tema de Estado de Derecho. Y pues esta acción de suspender y empezar el proceso de rescindir estos acuerdos es solamente un paso y vamos a hacer mucho más. Namita Wiggins, vocera en español del Departamento de Estado, muchas gracias por estos minutos con La Voz de América. Esperamos volver a conversar con usted. Gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad. La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las organizaciones no gubernamentales, provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir lo que consideran una medida arbitraria del gobierno. La filial nicaragüense de la Organización de Escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La socióloga María Teresa Blandón dijo a La Voz de América que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense. Porque la mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil pues están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la ley de agentes extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción. Aún cuando sabemos que una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley. Mientras el Grupo Cívico, Ética y Transparencia aseguró textualmente que, en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua, no aceptará cooperación financiera internacional sin exclusión alguna. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Un paso histórico en el manejo de la crisis de los migrantes venezolanos dio el gobierno de Colombia al lanzar el Estatuto de Protección Temporal, un mecanismo que permitirá que cerca de 1 millón de venezolanos residentes de manera irregular en Colombia legalicen su permanencia por un periodo de 10 años y de esta manera acceder a beneficios de salud, empleo, educación y protección por parte del Estado, como remarcó el presidente Iván Duque. Un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y tendrán un acceso mucho más transparente frente a la relación con el Estado. Por su parte, Jessica Fayeta, representante en Colombia de la ONU, al leer un mensaje del secretario general de la entidad, Antonio Guterres, resaltó la importancia de la medida. Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente 1/3 de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana. Asimismo, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó que este estatuto también contribuirá en la lucha contra la pandemia, al permitir que los migrantes puedan acceder a la vacuna. Más allá de la protección legal de toda la población venezolana, el proceso de registro permitirá una mayor cobertura de vacunación contra la COVID-19. El estatuto, que asumirá para su expedición 2 fases, una de inscripción virtual y otra presencial para tramitar el permiso, tendrá una vigencia de 10 años y al finalizar ese periodo, los ciudadanos que deseen permanecer en territorio colombiano podrán tramitar una visa de residencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Guatemala fue el primer país en firmar el 26 de julio de 2019 el acuerdo de solicitudes de asilo, más conocido como Tercer País Seguro, con Estados Unidos, y se produjo durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y es que ahora el gobierno de Joe Biden decidió suspenderlo. Autoridades guatemaltecas confirmaron que ya fueron notificadas y que recibieron la noticia con beneplácito, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo dicho acuerdo fueron enviados a Guatemala 939 hondureños y salvadoreños, de los cuales únicamente 20 solicitaron asilo formalmente y hasta la fecha ninguno de esos casos se ha resuelto. Algo que para el padre José Luis González de la Red Jesuita con Migrantes es ridículo. Tercer país seguro, todo el mundo se reía de eso. ¿Cómo puede ser que Guatemala sea un tercer país seguro para hondureños y salvadoreños? O sea, es ridículo. Para el analista en temas internacionales Mario López, este tipo de cambios en el inicio de la administración del presidente Joe Biden ya se esperaban. Lo que pretende el nuevo presidente Biden es ir rompiendo con una de las políticas más polémicas que tuvo la antigua administración. Una de los 20 solicitantes de asilo bajo este acuerdo relató a La Voz de América que llegó a Estados Unidos huyendo de Honduras, donde asesinaron a su esposo, y de allá la enviaron hacia Guatemala. Les pedía que tuvieran misericordia y que vieran por qué yo había tenido que emigrar, pero allá en Estados Unidos. Y luego ellos dijeron que no, que me mandaban para aquí, para Guatemala, que el proceso se seguía aquí. Ella tiene 33 años y junto a su hermano y sus 2 hijos están a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo después de un año de haber iniciado el proceso sin mayores avances. No ha sido fácil porque estoy tan cerca de Honduras, estoy en un país igual o quizás peor. El acuerdo estuvo vigente durante 1 año y 6 meses, pero Guatemala no recibía migrantes desde el 16 de marzo de 2020, cuando quedó en suspenso debido a la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El gobierno del presidente Joe Biden ha iniciado el proceso que pone fin a los acuerdos de cooperación de asilo con Guatemala, El Salvador y Honduras, las naciones del denominado Triángulo Norte y desde donde se generan la mayoría de las caravanas de migrantes que esperan llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. El objetivo de la medida es parte del plan de reformas inmigratorias que el presidente Biden presentó al país y tienen el objetivo de alcanzar convenios de colaboración con estas naciones para garantizar una migración segura, ordenada y humana. Los pactos, también conocidos como acuerdos de tercer país seguro, fueron promovidos por el expresidente Donald Trump en su esfuerzo por reducir el flujo de inmigración que pretendía ingresar al país a través de solicitudes de asilo y fueron firmados en 2019, aunque en la práctica solo tuvieron vigencia en Guatemala. Estos acuerdos requerían que todo aquel que buscara asilo en Estados Unidos primero debía solicitar protección en Guatemala y así las autoridades estadounidenses podían deportar a los solicitantes en la frontera. El resultado fue que alrededor de 700 migrantes entre hondureños y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos y siguiendo el protocolo que establece el acuerdo, una vez llegaban a Guatemala se evaluaba el caso individualmente para determinar si calificaba para asilo en Estados Unidos o si por el contrario debía retornar a su país de origen. A esta argumentación se unen otras muchas que fueron resaltadas por Roberta Jacobson, la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración y la Frontera, en entrevista con La Voz de América. Queremos también cooperar con los países de América Central en áreas de económico y de desarrollo y en áreas de cooperación de seguridad y asegurando que la migración es ordenada y justa y seguro. Queremos trabajar con los países de América Central asegurando que, todos los países tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero de hacerlo respetando los derechos humanos y la dignidad de personas que quizás están tratando de emigrar y con el mínimo uso de fuerza. El presidente Biden no es el primer mandatario demócrata que se ocupa de generar alianzas con el Triángulo Norte de Centroamérica. El expresidente Barack Obama ya implementó el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo era dinamizar las economías de esa región para fortalecer su desarrollo económico y evitar oleadas migratorias. En octubre de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump reeditó las alianzas mediante una nueva iniciativa que, según aseguraron, iba a obtener resultados duraderos. Sin embargo, con
con el nuevo plan del presidente Biden, esta iniciativa queda anulada. Paralelamente, México, país clave en las marchas migratorias hacia Estados Unidos, destinó fondos al Triángulo Norte para combatir las raíces de la inmigración irregular y estableció 2 programas con Honduras, El Salvador y Guatemala para incentivar el desarrollo de esos países a través de mecanismos como becas de estudio reservadas a jóvenes que viven en las comunidades más pobres de la región o recursos económicos para plantar árboles frutales y maderables en áreas rurales desfavorecidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, advirtió que se debe continuar con el régimen de 2 dosis de las vacunas aprobadas contra el COVID-19 y que retrasar la segunda dosis podría aumentar la cantidad de variantes potencialmente peligrosas del nuevo coronavirus. El Dr. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo en una sesión informativa de la Casa Blanca el lunes que atrasar la segunda dosis de las vacunas con la intención de aumentar la cantidad de personas vacunadas podría hacer que la respuesta a la primera dosis sea más débil si no le sigue la segunda. Hemos seguido basándonos en el hecho de que creemos que el enfoque óptimo sería continuar llevando a personas a la primera dosis como sea posible, pero también asegurándonos de que las personas reciban su segunda dosis a tiempo. Acerca de las variantes del COVID-19 que se propagan ferozmente y aparentan tener un nivel alto de contagio, el Dr. Fauci resaltó. Es cierto que la proyección es que el linaje 117 probablemente se convierta en dominante en los Estados Unidos a fines de marzo. Recuerde que la eficacia de las vacunas que se utilizan actualmente, las 2 mRNA, son bastante eficaces contra el linaje 117. Fauci dijo que alterar los intervalos de las dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna solo debería recomendarse después de un riguroso estudio científico, pero añadió que los meses que llevaría a recopilar los datos harían en gran medida el resultado discutible. El lunes, el equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca indicó que casi 5 millones de dosis de las vacunas han sido distribuidas a casi 4 millones de personas en hogares de ancianos y de cuidado de larga duración. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. El histórico segundo juicio político a Donald Trump comienza hoy martes en el Senado de Estados Unidos, donde el expresidente es acusado de incitar a la insurrección hace un mes al instar a sus partidarios a confrontar a los legisladores en el Capitolio mientras certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Los 100 senadores, 50 republicanos y 50 demócratas, que escucharán el caso de juicio político contra Trump, se encuentran en una posición única. Muchos de ellos fueron testigos del caos el 6 de enero, cuando huyeron del Senado por su propia seguridad. Con 2/3 de los votos necesarios para la condena, 17 republicanos tendrían que volverse contra Trump para que sea condenado, suponiendo que los 50 demócratas voten a favor. Es casi seguro que Trump será absuelto, tal como lo fue hace un año, cuando fue acusado de solicitar al presidente de Ucrania que investigara a Biden antes de las elecciones de noviembre pasado. Trump ha rechazado una solicitud de los demócratas para testificar en su defensa en su juicio político y no se espera que asista. Los abogados del expresidente, David Joen y Bruce Castor, han argumentado que, dado que Trump ya no es presidente y por lo tanto no puede ser destituido de su cargo, su juicio político es inconstitucional. El juicio podría durar una semana o más. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.